Gracias, Yaulén. Y a continuación, tal como habíamos anunciado, retransmitiremos el programa especial El pueblo de Cuba denuncia al toque. Emisión especial, El pueblo de Cuba denuncia al toque. Un destacado profesor universitario, Esteve Rams, después de nuestro primer programa la semana pasada, decía algo así: cuando desmantelamos los grupos terroristas, recuerdan, que actuaban contra Cuba, sabíamos que vendrían otros, pero también sabíamos que debilitábamos al enemigo. Cuando bloqueábamos a la mal llamada radio y televisión Martí, sabíamos también que buscarían otras nuevas formas de llegar con la agresión comunicacional, pero lo hicimos porque sabíamos que con eso también debilitábamos al enemigo. Ahora sabemos que después del toque podrán venir otros toques, pero esa no es la esencia. Igual hay que darle con todo al toque porque nos hace daño. Derrotarlo debilita al enemigo. Que la única razón, esto hay que decirlo bien claro una vez más, que la única razón de la inflación, la devaluación de nuestra moneda, que la única razón sea el toque, nadie en su sano juicio puede afirmarlo. Como tampoco podría negarse que vivimos en su total desarrollo en una guerra contra Cuba, no solo económica, sino política, ideológica y de sentido común, la guerra también. Y en una guerra hay ofensivas tácticas y ofensivas estratégicas. La estratégica está clarísima, es derrotar la crisis económica, es enrumbar nuestra economía sobre bases sólidas, y en lo táctico, bueno, entre otras muchas cosas, derrotar al toque es muy importante. Una línea, un camino no se contrapone al otro. Cuando enfrentamos lo estratégico con lo táctico, erramos. Se puede ser duro, se puede ser crítico, combativo, realista, enfrentando nuestros propios errores económicos, como también duros, críticos, combativos y realistas debemos ser contra esta criatura yanqui que se llama el toque. Y justo así, nunca menos, firmes, resueltos y decididos a luchar contra ese que es el principal obstáculo y la sombrilla maligna que nos impide avanzar, que se llama bloqueo, que está vivo, que nace, que palpita desde el mismo corazón del imperio, que busca doblegarnos. Si entendemos esta lógica, si la compartimos, estamos listos para nuestra segunda emisión de Razones, denunciando el pueblo de Cuba al toque. Y hemos invitado para esta emisión al coronel Francisco Estrada Portales, jefe de departamento del órgano de instrucción de los delitos contra la seguridad del Estado del Ministerio del Interior. Coronel, bienvenido a esta emisión. Buenas tardes, muchas gracias por invitarme nuevamente, Humberto. Un gusto que esté con nosotros. Y también nos acompaña Raúl Antonio Capote, intelectual, bueno, Capote como le conoce el pueblo de Cuba, quien fuera agente de los órganos de la seguridad del Estado de nuestro Ministerio del Interior. Bienvenido, Capote, a nuestro programa también. Muchas gracias por la invitación y gracias a Razones de Cuba por permitirme participar en este programa, esta emisión especial. Usted es parte de Razones de Cuba. En Razones de Cuba su vida cambió de ser un enemigo, entre comillas, a ser lo que es hoy, un revolucionario querido por nuestro pueblo. Usted va a hablar como ex agente, como intelectual o como persona que estuvo dentro del enemigo y conoce bien cómo funciona todo esto. Es imposible separar las tres cosas. Muy interesante. Y tenemos al coronel Estrada. La presencia del coronel es muy importante porque el coronel ha estado como en su condición de instructor muy cerca de procesos importantes, la investigación de procesos importantes, el juzgamiento de acciones terroristas contra Cuba. Por ejemplo, coronel, algunas de las que usted ha estado en los años anteriores. Bueno, en el tránsito por el trabajo participamos en la investigación y presentación a los tribunales de los terroristas centroamericanos, particularmente los terroristas salvadoreños que fueron enviados por Posada Carriles y financiados por la Fundación y organizaciones de las estructuras del gobierno de los Estados Unidos. Son los de las bombas aquí. Los que pusieron las bombas en la década del 90 en nuestro país. Bien. ¿Y usted está investigando el toque ahora? Estoy dentro del equipo de investigación de este proceso. ¿Cómo surge el toque?
En el proceso que se está desarrollando se han establecido un grupo de antecedentes y documentado un grupo de antecedentes que se remontan a los años 2013, 2015, 2016, en aquella época que era un proyecto, una estructura relacionada con Radio Nederland. Radio Nederland, de Holanda. De Holanda. Uh-huh. Vamos a ver algunas imágenes para que puedan buscar en internet, además, saber qué cosa es Radio Nederland, su logo actual. Seguimos, coronel. Que desde aquella fecha se ha identificado que recibía financiamiento de, como decía, igual que los terroristas, de las estructuras que utiliza el gobierno de los Estados Unidos para el desarrollo de la subversión. Particularmente nos saltó enseguida, salió a relucir la ANED, la Fundación Nacional para la Democracia del gobierno de los Estados Unidos, y digo que saltó a relucir, fue significativo porque es la misma, una de las organizaciones que salieron a relucir en los procesos a los que me refería de la década del 90, que estaban financiando los proyectos que organizaban a través de la Fundación Nacional Cubano-Americana la entrega de financiamiento para la organización y ejecución de la escalada terrorista contra Cuba en aquella época. A ver, usted lo que está diciendo es que el toque nace al amparo de Radio Nederland, una emisora de radio de Holanda. Ajá. Estamos hasta ahí. Pero usted está conectando esa emisora de radio con la ANED, y la ANED está conectada con los actos terroristas que usted investigó en la década del 90. Bueno, está documentado y fue parte del expediente y se sacó a la luz en los juicios que la ANED era de los que financiaban a través de la fundación y las organizaciones terroristas de la mafia de Miami, fueron los que financiaron el reclutamiento y envío a Cuba de los terroristas salvadoreños, particularmente en el proceso del recientemente liberado Otto René Rodríguez Llerena. El que cumplió recientemente. El que cumplió recientemente, salieron los documentos que se replicaron y se amplió al resto de toda aquella operación terrorista contra Cuba, donde estaba la ANED financiando esa actividad terrorista. Entonces ya tenemos una primera idea: Radio Nederland, la ANED, fondos, acciones terroristas, nacimiento del toque. ¿Qué cosa es Radio Nederland, Capote? ¿Qué podemos decir de Radio Nederland? Sí, veamos las imágenes de Radio Nederland de nuevo, el logotipo. Es interesante viendo los antecedentes que él estaba citando con toda razón, porque Radio Nederland es heredera de Radio Free Europa. Radio Free Europa. Radio Free Europa, Radio Praga, toda la articulación de emisoras de radio que en determinado momento sirvieron como parte de la guerra y la subversión contra Europa del Este, que fue fundamentalmente contra Rusia. Y fueron emisoras que siguieron jugando su papel incluso después de la caída del socialismo. Y bueno, por lo que estamos viendo también han jugado su papel en este proyecto de subversión contra Cuba. O sea que podemos decir que estaban intentando, desde una etapa que ellos veían como previa a la caída de la revolución en Cuba, ya instalar algo parecido en nuestro país a través del toque o de otro engendro que se les ocurrió. Sí, por supuesto. Si nosotros vamos al proyecto Génesis, que surge después del 2004, parte esencial de ese proyecto era la construcción de toda una plataforma, primero de blog y después de sitios digitales, aprovechando la experiencia, sobre la base de la experiencia de la guerra que se había librado contra el socialismo en Europa. Y muchos de aquellos oficiales de la CIA, muchos de aquellos expertos, podríamos decir, en guerra cultural, pasaron a engrosar la fila de los equipos que trabajaban contra Cuba. ¿Algunos vinieron a Cuba? Sí, muchos de ellos vinieron a Cuba, que estuvo Ted Henken en determinado momento. ¿Quién era Ted Henken? Ted Henken era un operador. Él dice que no es de la CIA. Sí. Pero bueno... ¿Usted dice que sí? Yo digo que sí, es un operador de la CIA. Estuvo en Cuba haciendo un recorrido por el país en aquella época en que estaban floreciendo los blogs en Cuba, hizo un estudio sobre el terreno. ¿Qué tiene que ver eso con el toque y con el nacimiento del toque? Porque muchos de estos jóvenes que en aquel momento integraban aquella inquieta blogosfera, o muchos de aquellos muchachos que se graduaban de periodismo en aquel momento, después pasaron a integrar y pasaron a formar parte del toque. Porque los veían esos que vinieron a Cuba a observar la realidad y estaban como cazando talentos. Sí, estaban buscando talentos, recorrieron gran parte del país, se reunieron muchas veces con ellos. Eso yo recuerdo año 2011, 2012, 2013, exacto, por ahí aproximadamente. Aquellos años, sobre todo Ted Henken hizo hasta un esquema, hizo todo un esquema de la blogosfera cubana, hizo un estudio señalando blogueros revolucionarios, blogueros contrarrevolucionarios, una historia de ese tipo. Organizando. Y de ahí salen, escogiendo. Y de ahí salen algunos de los que empiezan con el toque después. Sí, de ahí salen. Y Radio Nederland. Exactamente. ¿Tú los conocías? En ese momento ya se sabía quién era Capote. Sí, realmente. En ese momento ya se había realizado la denuncia de Razones de Cuba. Ajá.
Pero muchos de aquellos muchachos que estaban en ese momento saliendo a la luz. ¿De los del toque? De los del toque. ¿Qué pasó y otros con muchos que estaban en aquel proyecto de blog y de sitios digitales, buscando en ese momento la manera de buscar, o sea, buscando apoyo, de alguna manera, buscando apoyo institucional. No solamente nos encontramos varias veces en sitios y en lugares donde se realizaron eventos de la blogosfera, sino que incluso fueron a mi casa. ¿Fueron a tu casa? Sí, que tuve la visita en mi casa. El objetivo fundamental de esa visita, los que fueron a mi casa, muchos hoy integran toda la lista esta de los que han estado y están en el toque aún. Los actuales también. Los actuales. Buscando apoyo institucional. Ellos se presentaban como personas que estaban interesados en hacer un periodismo diferente. Me hablaron de la idea de los cursos que estaba dando Radio Nederland, la posibilidad de formarse en Holanda, porque bueno, Holanda no tenía nada que ver con los Estados Unidos, ahí no aparecía la CIA por ninguna parte, y entonces era muy interesante pasar esos cursos de liderazgo, prepararse, y me vendieron la idea de que era un proyecto interesante, que era un proyecto en el cual, como no tenía ningún conflicto con la Revolución Cubana, sino que ellos sencillamente querían hacer un periodismo diferente, pues yo los podía ayudar de alguna manera en hacer llegar a las autoridades cubanas y convencer a muchísima gente en Cuba y a la seguridad del Estado en Cuba de que ellos no tenían intenciones de realizar ninguna labor contra la revolución. Pero hiciste muy mal eso porque mira lo que estamos haciendo nosotros. No, yo les expliqué exactamente, o sea, yo les expliqué en aquel momento qué cosa era Radio Nederland. O sea, yo les expliqué siempre que nos encontramos, les encontré qué cosa era Radio Nederland, que la CIA estaba detrás de ese proyecto, que los cursos de formación de líder no era una novedad, que incluso el proyecto Génesis, en el que yo he trabajado como agente de la CIA, tenía dentro de su eje fundamental la formación de un liderazgo contrarrevolucionario de nuevo tipo, y que esos cursos se daban en Europa y que esos cursos eran cursos de formación de líderes muy similares a los que le estaba ofreciendo en ese momento Radio Nederland y muy similares a los que ellos me estaban hablando, que eran totalmente inofensivos. No te hicieron caso. Algunos sí me hicieron caso, ¿Ah, sí? por suerte hay quien rectificó, hay algunos de ellos que no... Hay algunos que no fueron. Que no, después de eso se mantuvieron ajenos a este tipo de proyectos. Ojalá algún día podamos decir sus nombres, ¿no? Sí, y ojalá puedan sí, contar también de ese inicio ahí. En algún momento se podría mencionar a los que no fueron. Qué bien. ¿Y qué pasó después? Se fueron a los cursos ellos, definitivamente. Se fueron a los cursos. Después, como parte de este proyecto, como parte incluso del mismo proyecto Génesis, estaba a construir esa plataforma de medios digitales, que era para ellos fundamental en lo que se estaba planeando, porque estaban sustituyendo de alguna manera a aquella prensa independiente que nosotros habíamos denunciado en Cuba en el año 2003. O sea, realmente no podían contar ya con esa prensa independiente porque había sido denunciada su carácter mercenario. Todo el mundo conocía quiénes eran los periodistas independientes y necesitaban periodistas graduados en las universidades nuestras. Necesitaban gente con prestigio, gente que tuviera además la posibilidad de ser identificado por las personas como gente capacitada para ejercer ese oficio. Y por lo tanto, bueno, dentro de eso se inscribía la idea de este sitio, de que surgiera un sitio similar a este. Hay un proyecto con muchos sitios más. Pero ¿perdiste contacto con ellos después que se fueron? ¿No supiste más de...? No, después supe de una historia... ¿Qué pasó después? Después supe de una historia en Alemania entre todos los líderes de este proyecto del toque. ¿Entre quiénes? Entre Hassan y este señor de la joven Cuba, Harold Cárdenas, que en aquel momento ocupaban el liderazgo y tuvieron un desacuerdo en ese viaje en tren, una cosa un poco desopilante, ¿no? Tuvieron una discusión en el tren, no se pusieron de acuerdo. ¿Qué es lo que querían? Y terminaron separándose. Cada uno de ellos quería liderar el proyecto. O sea, cada uno quería ser el jefe del toque. Quería ser el jefe del proyecto, un proyecto que se presentaba tremendamente interesante en todos los sentidos, con un gran apoyo monetario, pero no solamente el apoyo monetario, sino además por la visibilidad que iban a adquirir y por el nivel que iban a tener dentro de... ¿Quién se quedó con la joyita entonces? Hassan. Hassan se quedó con la joyita. Pero no hemos escuchado esa historia. Primera vez que se hace esa historia públicamente. Sí, yo creo que la primera vez. Ahora vas a ponerlos a hacer directas mañana, a explicar qué fue lo que pasó realmente. Sí, qué pasó en el tren. Pero a mí también me habían hablado de eso. Me habían dicho que ellos habían hecho un acuerdo de no hablar de que uno no se metiera con el otro. Eso está vigente, es real. Sí, parece que está vigente. Y han mantenido un pacto de no agresión entre ellos, de no mencionarse. Vamos a ver si eso cambia ahora. Ahora, coronel, voy a regresar con usted. Una vez que ya sabemos que el que hoy dirige el proyecto, Hassan, se queda al frente, después de esta discusión, se queda al frente del toque.
Sé que se crea otra nueva fundación por allá por Polonia, siguen estructurándose. ¿Qué sigue dentro de la historia? ¿Por dónde anda la investigación que usted está haciendo? Bueno, la investigación sigue diciendo que en fecha exacta, 27 de abril de 2017, en Polonia, en este mismo entorno de lo que habla Capote, de actividad subversiva contra Cuba y formación de personas y de organizaciones para su ejecución, crean, bajo la dirección de José Hassan Nieves, la Fundación Colectivo Más Voces, con una posición pública de fundación sin fines benéficos, sin fines de lucro, pero que en realidad por ahí se siguen canalizando, sigue recibiendo dinero de todos estos lugares. El dinero de las estructuras del gobierno de los Estados Unidos, del Departamento de Estado, de la USAID, de la NET, que sigue teniendo la misma finalidad de trabajar contra el sistema socialista cubano, trabajar contra Cuba, y transita hasta que posteriormente, en aquella fecha, esta persona vivía en Cuba, posteriormente emigra, se radica en Estados Unidos. Mientras todo esto ocurre, Hassan seguía viviendo en Cuba. Seguía viviendo en Cuba. ¿Hasta qué momento? Septiembre de 2019, si la memoria no me falla. Se radica en Estados Unidos, crea ya una empresa que es Media Plus Experience, que ya igual... De eso hablamos en la denuncia pasada. Bueno, lo que está documentado, lo que está demostrándose en el proceso investigativo con el material probatorio correspondiente, es que ya es la acreditación en Estados Unidos de la fundación que mencioné antes y la creación de esta empresa para igualmente recibir el dinero y promover toda la actividad que inicialmente daba cierta imagen, cierto enmascaramiento como una actividad medianamente moderada, pero que a partir de su radicación en Estados Unidos, su ubicación en Miami, se radicaliza y empieza a realizar actividad abierta en función de cumplir los objetivos de quienes pagan, como nos pasa, como hemos visto una y otra vez. Los terroristas cumplen los objetivos de quienes los financian y estas personas comienzan a cumplir los objetivos de quienes igualmente los financian, realizando actividades abiertas contra nuestro país. Aquí vamos a hacer un alto. Yo quiero ver, después de la denuncia pasada, si pudiéramos compartir aquí, esta persona que está al frente del proyecto hizo 2 publicaciones que se han replicado en distintos sitios de ellos. Si pudiéramos ver un resumen, no vamos a leer toda su declaración infinita, pero él está dando una presunta respuesta al gobierno cubano y él está diciendo aquí, vamos a intentar resumir todo lo que está diciendo en esos 2 posts y ponerlo en consideración de ustedes, Capote, Coronel. Hay una primera idea que yo creo que está clara en lo que él está diciendo y vamos a tratar de resumir la primera idea. Yo creo que de forma clara aquí él está diciendo que en efecto recibe dinero del gobierno de los Estados Unidos. O sea, lo que ustedes están tratando de decir, lo que usted, imagino, Coronel, haya tenido que utilizar técnicas, tácticas, investigación y tiempo, lo está diciendo esta persona ya de forma pública. ¿Qué asociación tendría eso, Capote, reconocer que sí, que hago periodismo independiente, pero que es independiente recibiendo dinero de un gobierno? ¿Hay alguna contradicción y de un gobierno que es nada más y nada menos que el norteamericano? Usted recibe dinero de una potencia extranjera que está declarada como enemiga de Cuba de toda la vida. O sea, no estamos hablando de un país ni siquiera amigo de Cuba, donde existen relaciones de buena vecindad. Estamos hablando del enemigo histórico de la nación cubana, que te está pagando un salario, pues realmente estás recibiendo un salario, un dinero, para tú subvertir el orden interno en Cuba. Eso es un delito en cualquier lugar del mundo. Eso, donde quiera que sea, es además una violación completa de las leyes. Desde el punto de vista legal es así, y desde el punto de vista moral es una falta enorme de principio que tú por dinero te conviertas en un mercenario de una potencia extranjera. Bueno, esa sería una primera idea. Quisiera compartir esas ideas ahí. Recibe dinero del gobierno de los Estados Unidos. Está reconociendo. Una segunda idea sería, Coronel, la que tiene que ver con el fin. Lo está diciendo claramente aquí, que él trabaja por cambiar el régimen
político existente y traer democracia, justicia, prosperidad a su país natal. O sea, número 1, recibo dinero. Número 2, trabajo. Si trabaja, recibe dinero para, con ese dinero, cumplir este objetivo. ¿Usted encuentra coherencia o no la encuentra, coronel? No, mire, Humberto, eso él lo puede decir porque está en Estados Unidos y cumpliendo las finalidades del gobierno de los Estados Unidos contra Cuba. Quien diga eso en cualquier lugar contra los Estados Unidos actúan sobre él. Eso es delito, eso es, en derecho se dice, a confesión de parte, relevo de prueba. Él está reconociendo que es un asalariado del gobierno de los Estados Unidos para destruir la revolución cubana, para actuar contra su país. A partir de lo que se está demostrando en la investigación y a partir de lo que él reconoce, para nosotros nos queda claro que estamos en presencia de alguien que está, para decirlo en alguna, impúdicamente cometiendo actos que pudieran clasificar dentro de varios de las tipicidades delictivas recogidas en nuestras leyes y recogidas en otras leyes en cualquier lugar del mundo. Sí, no solo en Cuba. No solo en Cuba. Con el agravante de que lo está haciendo contra su país de nacimiento y por dinero. Está cometiendo un sabotaje económico contra nuestro país, está con su accionar influyendo negativamente en la economía de su país, actuando agresivamente, criminalmente contra el pueblo cubano, a raíz de que recibe dinero que, como dije antes, en un inicio lo enmascaraban con aquella fundación sin fines de lucro, ya después fue una empresa. Vuelvo a homologarlo, es lo mismo que ha pasado históricamente con los terroristas que hemos juzgado porque logramos capturarlo y los que incluimos en la lista nacional de terroristas porque patrocinados, apadrinados, aupados por el gobierno de los Estados Unidos, nunca hemos podido capturarlos. Y hay un tercer elemento que él está reconociendo y es que ha actuado con ese dinero, que ha traficado con ese dinero, lo dice con otras palabras, pero que con ese dinero ha realizado operaciones ilegales dentro de Cuba. Lo decíamos en la denuncia, porque el Departamento de Estado, y aquí está, podemos ver al funcionario, ex funcionario de la embajada, actualmente, aquí está, Xavier Billingsley, quien fuera vicejefe de la sección de Relaciones Públicas de la Embajada de Estados Unidos en Cuba. Existen pruebas documentales de este hombre hablando con cubanos aquí dentro y diciendo: el dinero que te voy a pagar para que presentes proyectos de subversión contra Cuba, te lo voy a dar a través de quién, del Toque y a través de José Hassan. Y José Hassan reconoció eso también, está diciendo: dentro del mercado cubano, dentro de la economía cubana he movido dinero por fines que no son legales. ¿Aquí qué tendríamos entonces, coronel? No es la primera vez que esto pasa, obedece a cómo el gobierno de los Estados Unidos usa su estructura oficial, la enmascara a través de proyectos que tienen esta aparente finalidad positiva o favorable para cometer subversión contra Cuba y para cometer delito en Cuba. Insisto, esa actividad es delito en Cuba y en otros lugares del mundo, incluyendo en los Estados Unidos. ¿Cuán independiente es este periodismo, Capote, desde tu perspectiva como intelectual? ¿Es periodismo y es independiente desde tu perspectiva? Ni es periodismo ni es independiente. O sea, tú estás sirviendo como instrumento de guerra contra tu propio país. ¿Qué nivel de independencia tú puedes tener cuando tú todo lo que estás haciendo va a depender del dinero que te están pagando? Pero ahí en el post está diciendo que tiene problemas con la autoridad, que él hace lo que quiere, en otras palabras, que nadie le ha dicho exactamente lo que tiene que hacer. ¿Es que funciona así? Tú que estuviste dentro de ellos. No, ¿Te decían exactamente lo que tenías que hacer a ti? Mira, claro que te decían lo que tenías que hacer. Cualquiera de ellos que se salga del libreto, que se salga del guión. Yo conocí una vez una persona que era un periodista, podríamos decir, de vocación. Sí. Que cometió el error porque creía, de verdad, honestamente, era una persona que creía en los valores de la sociedad estadounidense, de hacer una crítica en una ocasión a un acontecimiento festivo que había ocurrido en la embajada, en aquel momento la sesión de intereses en la residencia del jefe de la sesión de intereses. Y él escribió un artículo criticando que la contrarrevolución en ese lugar se había llevado hasta las banderas y los
se ha llevado la comida a las mesas, ahora un desastre fue aquello. La consecuencia de eso fue que inmediatamente le fue prohibida la entrada a la sección de intereses de los Estados Unidos. Escribió una carta al Departamento de Estado quejándose de lo que le había ocurrido y lo metieron a la lista negra de tal manera que nunca más en su vida pudo hacer ni periodismo ni ninguna otra cosa relacionada con el gobierno americano. No hay posibilidad alguna de que él pueda ser ninguna de las cosas que él plantea ahí. Él puede ser todo eso que él quiera hacer contra el gobierno cubano, fuera de Cuba, desde fuera de Cuba, pero jamás ni se atrevería ni podría hacerlo contra el gobierno de Estados Unidos, contra la gente que le paga y contra la gente que sostiene su proyecto. Hablando de listas, coronel, está la lista de personas, de entidades perseguidas por Cuba por actividades terroristas. Aquí se ha actualizado, usted ha estado con nosotros en televisión. ¿Esto pudiera ser de avanzar una investigación penal susceptible de aparecer en esa lista? Bueno, como decía, están surgiendo suficientes elementos de diversas actividades delictivas. La investigación termina individualizando lo que cada cual comete y los materiales probatorios que se entienden. Por cierto, le hago una breve interrupción. ¿Usted sabe cuántos son ellos? ¿A cuántas personas usted está investigando? Bueno, lo que tenemos hasta ahora, sí, hay 18 directivos y un grupo también ya identificado de colaboradores. 18 directivos. ¿Tienen la vista ustedes sobre 18 directivos? Sobre 18. ¿Que están en qué lugares? En diferentes países, en España, en Estados Unidos. ¿Fundamentalmente en Estados Unidos o...? En Europa también, en otros lugares. 18 directivos. Sí. ¿Y otro número además de los 18? De colaboradores. Entonces, ¿están investigando a esas personas? Estamos investigando el actuar del Toque como organización, como organización de las entidades estas con las que utiliza para su actividad y su vinculación con la guerra que se hace contra Cuba por el gobierno de los Estados Unidos y cómo ellos se convierten en un instrumento de esta guerra contra los Estados Unidos. Sobre la manipulación, porque se ha dicho una y otra vez, manipulan la tasa de cambio. ¿Están investigando eso también? ¿Cuál es el mecanismo para hacerlo? Bueno, no voy a dar todos los elementos que van saliendo porque es un proceso. ¿Pero lo están investigando? Pero se está investigando. Y hay bastante elementos ya que expertos están estudiando o documentando, certificarán adecuadamente, de diversas maneras de manipular la tasa de cambio, de falsear los datos que aportan, de que toda esa supuesta transparencia es falsa, que hacen trampas en el uso de los datos que reciben para ir acomodando la tasa ilegal que divulgan cotidianamente a sus intereses en contra de la economía de nuestro país. Capote, estuviste ahí dentro y tuviste tus propuestas. Si no se hubiera hecho el programa Razones de Cuba, ¿en qué año? Cuando se descubre tu verdadero yo. 2011 se hace la denuncia. Si eso no se hubiera hecho en el 2011, a lo mejor usted fuera el director del Toque hoy. Sí. O a lo mejor hubiera estado en esa discusión del tren y a lo mejor aquí tuviéramos al hombre que estaría haciendo la tasa. Es muy probable. Pero hoy tendríamos a alguien ahí, porque ustedes están diciendo cosas demasiadas, Estrada, y yo creo que no es el momento todavía, pero evidentemente hay información que está viniendo desde muy cerca y claro que no puedo profundizar en eso, yo no lo sé, no sé si ustedes lo conocen, pero es nuestra mística que se mantiene intacta. Hay mucho más para decir, sin dudas. Como siempre, sí, hay mucho más para decir. Hay resultados que se están documentando, se están legalizando, están como parte del proceso investigativo penal que se dé y en su momento irán puestos a disposición de la justicia. Voy a terminar este programa, esta segunda denuncia como comencé. Al principio tenía una opinión de un profesor universitario, hemos revisado extractos, muchísimas opiniones. Insisto, recibimos opiniones de todas partes, de cualquier lugar, siendo opiniones sensatas, basadas en la lógica, no en la rabia ni en las, en las veces en que hemos visto algunos obcecados con posturas muy complejas para minimizar los impactos de este engendro enemigo, o hay quien sigue afirmando que se sobredimensionan los efectos nocivos. Bueno, tomando en cuenta que eso no parece muy racional, un cubano residente en Canadá, Liu Moc, se comunicaba con nosotros. Por cierto, un artículo excelente que creo que es susceptible de publicar en nuestros medios. Decía este cubano: la situación económica del país no se reduce al tipo de cambio.
Y vale subrayarlo porque ningún medio oficial plantea lo contrario. Nosotros no lo hemos hecho aquí, no lo vamos a hacer. Sin embargo, una parte de quienes reaccionan contra cualquier cuestionamiento al toque insisten en presentar estas críticas como si se estuviera culpando al portal, le llama portal, de todos los problemas del país. Esa interpretación es falsa, sirve solo para desviar la conversación. Denunciar la manipulación informativa no implica negar las causas profundas de la crisis, sino implica señalar un factor adicional que la agrava. La economía cubana arrastra desequilibrios acumulados a lo largo del tiempo. Y esto que voy a decir, que dice este cubano residente en Canadá, lo han dicho nuestros principales dirigentes, se analiza en las reuniones, políticas, estatales, gubernamentales. Tenemos problemas que afectan áreas como la producción, el abastecimiento energético, la logística interna, funcionamiento del sistema financiero, el acceso tan necesario a las divisas. Y mira hacia dónde van, hacia las divisas. Errores internos que contribuyen a estas dificultades. El factor que más condiciona el panorama económico en Cuba, no se puede negar, sigue siendo el impacto prolongado del bloqueo estadounidense. Bloqueo que restringe los ingresos externos, que eleva los costos financieros, que limita las posibilidades del pago internacional, dificulta el acceso a los mercados y que está presionando al país en todos los frentes, en el frente económico también. Este entorno adverso amplifica cualquier perturbación, digamos que esto es una perturbación, ya sea interna, externa, e incrementa la dependencia del mercado informal, que a su vez reproduce distorsiones y afecta directamente ¿a quién? A nosotros, a la vida cotidiana de las cubanas y los cubanos. Siendo esas, y termino así, siendo esas nuestras premisas, teniendo claras nuestras verdades, hasta este punto, habiendo demostrado, aquí lo han dicho, una parte ínfima todavía de las evidencias, afirmamos nuevamente que tenemos más, tenemos mucho más. Regresaremos y será muy pronto con nuestras razones. El pueblo de Cuba denunciando al toque. Gracias por su atención.